Gracias por darle clic a este video y bienvenido a otra nueva receta. Así que el día de hoy te voy a estar mostrando cómo hice las súper deliciosas galletitas navideñas. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso. Pues empecemos. Aquí tengo un poco de azúcar blanca, tengo también un poco de harina de todo uso, tengo aquí vainilla blanca que estaré utilizando esta, tengo aquí un poco de azúcar moreno, azúcar brown, tengo sal, tengo mantequilla y una yema de huevo. Siempre recordarte que ahí debajo en la cajita de descripción siempre te dejo detalladamente estos y todos los ingredientes de cada receta, así que siempre verifica la caja de descripción que ahí están todos los ingredientes detallados. Pues vamos a empezar inmediatamente a mezclar nuestros ingredientes. Como tú puedes ver aquí, yo llevé mi mantequilla al microondas, así que te recomiendo ponerla en el microondas por alrededor de 15 segundos hasta que esté completamente derretida. Así que vamos a colocar aquí nuestra azúcar y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir mezclando poco a poco todos nuestros ingredientes por paso. Así que no te desesperes y ve haciéndolo poquito a poquito para que tú veas el resultado que te va a quedar estas súper deliciosas galletas. Y mientras voy mezclando y si has llegado a este punto del video, quiero recordarte que siempre dándote las gracias por estar aquí, cada una viendo de nuestra receta, y siempre recordarte que si no te quieres perder de una u otra receta, suscríbete al canal. Así que ahora vamos a seguir haciendo nuestras deliciosas galletas. Así que viste que agregué la vainilla y agregué nuestra yema de huevo y seguimos mezclando bastante bien. Hay que ver mezclando, no tiene que quedarte completamente disuelta el azúcar, así que tú vas mezclando constantemente hasta que tú veas que más o menos se haga disuelta la mayormente posible, así como te va a quedar esta consistencia. Así que inmediatamente aquí lo que voy a hacer es que vamos a agregar nuestra pizca de sal y nuestros demás ingredientes que restamos. Así que colocamos nuestra pizca de sal y luego inmediatamente aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar la harina, la voy a colocar en dos partes para que se me haga mucho más fácil a la hora de mezclarla, porque voy a utilizar esta espátula porque se me hace mucho más fácil. No quiero que se me quede pegada utilizando el otro instrumento, o en este caso voy a utilizar esta espátula. Así que tú vas a ir mezclando constantemente hasta que tú veas que ya tu harina esté completamente mezclada, y ya seguirás ahí mezclándola poquito a poquito, así que no te desesperes. Así que siempre recordarte que estamos aquí compartiendo cada una de nuestras recetas con mucho amor y cariño. Así que aquí tú puedes ver cómo fui mezclando poquito a poquito y muy bien mezclado nuestra harina. Así que no te desesperes para que no hagas un desastre y tus deliciosas galletas te queden perfectamente bien. Así que vamos a ir mezclando y así tú vas viendo que va tomando una consistencia mucho más sólida. No te desesperes, sigue mezclando hasta que tú veas que completamente tu harina haya desaparecido o se haya unificado bastante bien, y así tú vas viendo la consistencia que te va quedando tu deliciosa masa para estas galletas. Así que ya tú puedes ver aquí cómo te va tomando esa consistencia, y mira aquí ya estamos listos para darle forma a nuestras deliciosas galletas. Así que tenemos nuestra mezcla, así que asegúrate que no haya quedado ninguna pizca de harina. Y ahora entonces vamos al próximo paso. Pues ya inmediatamente aquí ya tengo mi bandeja donde vamos a llevar al horno nuestras deliciosas galletas. Así que yo voy a utilizar este que es el más pequeño, el medidor para galletas. Si tú tienes este, perfecto. Si no, la puedes utilizar con una cuchara y perfectamente te quedarán bien bonitas. Así que inmediatamente vamos a ir colocándola. Te recomiendo que le trates de dejar una distancia de una a otra para que no se te vayan a unir a la hora de llevar al horno. Así que inmediatamente seguimos aquí colocando nuestra galleta en el horno. Así que te recomiendo que ya en este punto ya tu horno esté precalentado a 350 grados, porque inmediatamente ya tenemos todas nuestras galletas listas, ya el horno entonces estará caliente. Así que inmediatamente seguimos formando nuestra galleta. Ya tú puedes ver aquí la distancia que yo fui dejando una a otra. Así que inmediatamente estas galletas las vamos a llevar al horno 350 grados por 8 o 10 minutos. Así que inmediatamente ya después que están listas nuestras galletas, aquí todavía están calientes. Así que lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dejarla refrescar. Inmediatamente tú tengas tu tiempo de 8 o 10 minutos que verifiques tus galletas, las retiras del horno, la colocas en una rejilla hasta que tomen una temperatura más o menos fría, hasta que tú vayas entonces a empezar a decorar tus galletas, porque aquí todavía están calientes. Así que la pones en esa rejilla y deja que se enfríe hasta que entonces llegue el momento de empezar a decorar tus deliciosas galletas.
Pues ya que mis galletas están completamente frías, llegó el momento de la diversión, así que te recomiendo aquí que te diviertas lo más posible que tú puedas con tu familia, si la quieres hacer para regalo como tú prefieras. Aquí ya tengo estos diferentes sprinkles y este frosty que voy a utilizar, que es el color verde. Tú puedes utilizar el que tú prefieras o el que tú tengas. Así que inmediatamente aquí yo fui improvisando y fui dándole ese toque especial a cada galleta, así que tú puedes hacer la decoración que tú prefieras. Siempre te digo que trato de compartir la forma en que yo realizo cada galleta y cada decoración y cada receta aquí en el canal para que tú tengas una idea. Así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Así que te voy a dejar aquí viendo cómo fui dándole ese toque especial a cada galleta. Tú puedes hacerla toda de la misma decoración. Si no, tú quieres hacerla de diferentes formas. Si no, no quieres colocarle ningún tipo de decoración, perfectamente te van a quedar súper deliciosas estas galletas. Y si has llegado hasta aquí, hasta este punto del video, es porque te ha gustado esta receta, así que te recomiendo que te suscribas al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas estas y todas las recetas que estamos compartiendo aquí en cada semana aquí en el canal. Así que muchísimas gracias por estar aquí pendiente. Ya como tú puedes ver aquí, ya fui colocando estas dos y ya inmediatamente fui colocando los sprinkles o como tú prefieras, si quieres colocarle más, si quieres colocarle menos, si no quieres colocarlo. Así que te dejo aquí, es una idea para que arranques y vayas a comprar todos los ingredientes y prepara estas súper deliciosas galletas para compartir en esta ocasión, que yo sé que te van a quedar perfectamente deliciosas. Así como tú puedes ver, en este caso hice estas tres con lo mismo sprinkle. Ya aquí fui colocando diferente y así que sucesivamente fui dándole color y sabor a estas súper deliciosas galletas con este frosty y esta decoración. Así que tú puedes ir decorándola como tú prefieras y colocarle la decoración, o si no, dejarla así sucesivamente. Así que ahora te voy a seguir mostrando cómo quedó el resultado final de estas súper deliciosas galletas que con mucho amor y cariño quise compartir con todos ustedes que están ahí pendientes de cada una de las recetas que estamos subiendo cada semana. Así como ya tú puedes ver aquí, ya va tomando forma y ahora te muestro el resultado final de mira cómo se ven, cómo han quedado cada una de mis galletas. Mira el color aquí, voy variando, así que tú puedes hacerla del sabor que tú prefieras. También puedes colocar otro ingrediente. Así que esta ha sido la receta de hoy, así que nos veremos en otra próxima receta.